Bienvenidos a esta sesión virtual. Lo que vamos a tocar en esta sesión es el concepto de temperatura y de presión. Comencemos. Fíjense, en pantalla está apareciendo un esquema, ¿sí? Y nos dan la definición de temperatura. Dice, es el grado de calentamiento que manifiesta un cuerpo. Segundo, muy importante esto, para que haya transferencia de calor, debe existir dos cuerpos con temperatura diferente. En ese momento habrá transferencia de calor del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. En el esquema que está apareciendo ahí tenemos el típico esquema de un intercambiador de calor. Tenemos una lámina de acero, una superficie metálica que está separando dos fluidos. El primero está en estado de vapor y el segundo está en estado líquido. Fíjense, de acuerdo a los datos que figuran en ese esquema, me podrían decir, y de acuerdo a lo que hemos leído, si hay flujo de calor y si hay flujo de calor, ¿en qué sentido? ¿De izquierda a derecha, de vapor a agua o de derecha a izquierda, de agua a vapor? Correcto, hay flujo de calor. ¿Por qué? Porque tenemos diferencial de temperatura y va de la temperatura más alta a la temperatura más baja. En ese sentido está fluyendo el calor. ¿Ok? Desde la temperatura de 150 grados centígrados a la temperatura de 70 grados centígrados. ¿Ok? Bien. Algunos conceptos fundamentales son el cero absoluto. El cero absoluto. En el cero absoluto significa que ya no hay movimiento de partículas. La materia no tiene energía. Si no existe energía, no puede moverse. ¿Okay? En ese punto se tiene el cero absoluto. Eh, Dice, cuando dos sustancias a diferentes temperaturas entran en contacto una con otra, existe flujo de calor, lo que dijimos en la anterior diapositiva. La energía térmica va de la sustancia a temperatura más alta hacia la sustancia más baja, y el flujo de calor se detiene cuando ambas sustancias están a la misma temperatura. Esa es una condición que limita o elimina el flujo de calor. Tenemos tres maneras de conducir el calor, de transmitir el calor. Y esto ya lo saben desde el colegio. Conducción cuando hablamos de sólidos, ¿no es cierto? Por una diferencia de temperatura. Convección es un fenómeno que se presenta en fluidos líquidos o gaseosos. ¿Por qué? Porque un fluido cuando se calienta va a cambiar su densidad. Y ese cambio de densidad va a hacer que el fluido comience a desplazarse. Es decir, hay un movimiento del fluido en el sistema. Entonces, esa es otra forma de transferir. Facilita la transferencia de calor. ¿Por qué? Porque hay una agitación propia del fluido. Y finalmente tenemos radiación, cuando no se transmite energía, pero no hay un sólido, no hay materia a través de la cual se esté transmitiendo esa energía. En pantalla tienen ustedes algunas escalas que llamamos escalas relativas y otras escalas que llamamos escalas absolutas. Vamos a conocer la diferencia. Ahí también tienen en la parte superior los factores de conversión que nos permiten eh, cambiar o buscar las equivalencias entre diferentes escalas. Bien, entonces yo les pregunto, les dejo esa pregunta, vayan pensando cuál de esas escalas que estamos mostrando son escalas absolutas y cuáles son escalas relativas. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Bien, mientras les voy comentando lo siguiente. En estas escalas se toman puntos de referencia, puntos que son comunes
que son clásicos, que son de fácil recordación. Y tenemos algunos que les voy a mostrar. Por ejemplo, tomamos el punto de ebullición del agua, porque el agua es una sustancia que es muy común y sus propiedades nos sirven de parámetro de control y de fijación de escalas para diversas variables. Entonces, el punto de ebullición del agua es un punto de referencia. Otro punto es el punto de congelación del agua. Y finalmente tenemos un punto muy importante que es el punto del cero absoluto. Pero si no hay nada, porque es muy importante. Justamente por eso, porque debajo de él ya no hay nada. Y esa es la diferencia entre las escalas absolutas y las escalas relativas. Fíjense, acá tenemos las tres primeras escalas, Renault, Fahrenheit, Celsius, tienen valores negativos. Por lo tanto, son escalas relativas. Mientras que la escala Kelvin y la Rankine no tienen valores negativos, es decir, son escalas absolutas. Y acá viene algo que marea siempre al estudiante. Escala absoluta, escala relativa y en presión sobre todo. Presión absoluta, presión relativa que vamos a ver en un momento. Pregunta, digamos que ahora ustedes se toman la temperatura. Vamos a entrar al salón, se les toma la temperatura. El que tiene más de 37 grados, ¿no es cierto? No entra porque ya está con fiebre, ya sospechoso de coronavirus, no entra a dar el examen, ¿sí? Entonces, yo en escala relativa, en la escala Celsius, tengo 37 grados, ¿sí? Yo podría medir la temperatura, mi temperatura corporal en grados Kelvin, ¿sí? ¿No es cierto? A esos 37 grados Celsius que tengo, le agrego 273 y me debe dar, a ver, vamos a ver, calculadora, 37 más 273 nos da 310. Es decir, en la escala Kelvin yo tendría 310 grados Kelvin. Entonces, sobre un mismo punto estoy tomando dos valores de temperatura, pero que corresponden al mismo punto. Son diferentes porque están medidos en escalas diferentes. Yo puedo decir mi temperatura es 37 grados centígrados o mi temperatura es 310 grados Kelvin. Es lo mismo. Las dos escalas son válidas. Las dos respuestas son válidas. Sobre un punto, entonces, y eso que les quede bien claro, sobre un punto yo puedo indicar el valor de la temperatura en escala absoluta o en escala relativa. No están limitadas a a un determinado sector y otra a otro determinado sector. No. Igual que la presión. Yo siempre puedo indicar la presión en dos escalas, absoluta o relativa. ¿Ok? Ese es un gran error que siempre cometen. Muy bien. Ley cero de la termodinámica. ¿Qué es esto de la ley cero de la termodinámica? Vamos a ver. Acá la tenemos enunciada. Dice, si dos cuerpos se encuentran en equilibrio con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, esta propiedad tiene carácter transitivo. Vamos a poner un esquema para que se entienda mejor. Vamos a ver, yo tengo un cuerpo T1 que está a la temperatura de 100 grados. ¿Sí? Vamos a colocar otro cuerpo 2 que está a la temperatura T2 de 20 grados centígrados. ¿Habrá flujo de energía? Sí, ¿no es cierto? Desde el cuerpo 1 al cuerpo 2. ¿Cuándo para ese flujo? Cuando las temperaturas son iguales. Cuando se igualan las temperaturas, entonces se detiene el flujo de energía que hemos llamado calor. Yo pongo un cuerpo adicional, un tercer cuerpo, que está a una temperatura menor que ambos. De igual manera, habrá flujo de energía hasta que las temperaturas se igualen. Entonces tengo los tres cuerpos
a la temperatura de 50 grados centígrados en este ejercicio. ¿Qué nos dice la ley 0 de la termodinámica? Dice que si el cuerpo 1 está en equilibrio con el cuerpo 2 y el cuerpo 3 está en equilibrio con el cuerpo 2, entonces el cuerpo 1 está en equilibrio con el cuerpo 3. Eso es lo que nos indica la ley 0 de la termodinámica. Hablemos ahora de otra variable muy importante, que es la presión. En pantalla está apareciendo el concepto de presión. Dice, la presión es la magnitud que indica cómo se distribuye la fuerza sobre la superficie a la cual está aplicada. Y de ahí nace la formulita. Para comprender este término de presión vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, una fuerza de 6 unidades de intensidad aplicada a 6 unidades de área produce la misma presión que una unidad de intensidad aplicada a una superficie de una unidad de área. Fíjense. Entonces, se está dividiendo proporcionalmente. Y aquí hay un concepto que es muy importante. Hay que tener claro la diferencia entre la aplicación de una fuerza a un sólido y a un líquido. ¿Ok? Dice, vamos a leer. Los líquidos transmiten presiones, mientras que los sólidos transmiten fuerza, porque el sólido va a transmitir la fuerza en un solo sentido, mientras que en el líquido esa fuerza, por la naturaleza del líquido, se distribuye en todas las direcciones. Y esa es la importancia de los sistemas hidráulicos, que transmiten la fuerza en todas direcciones. Y es por eso que se puede multiplicar la fuerza en los sistemas hidráulicos. Bien, entonces de ese concepto nace la fórmula. Presión será fuerza sobre área. Y la fuerza puede estar expresada en newtons, ¿sí? O también en kilogramos fuerza. Si tenemos kilogramos fuerza sobre metro cuadrado, esa será nuestra unidad de presión, que es una unidad todavía bastante usada. El principio de Pascal es muy importante. Vamos a repasar este principio de Pascal. Fíjense, ahí tengo dos sistemas de almacenamiento de agua que podemos ver en la ciudad. Si nosotros paseamos por la ciudad, vamos a encontrar estos sistemas de almacenamiento. ¿Ok? Fíjense en el sistema de la izquierda, ¿sí? El tanquecito cuadrado. Digamos que ese tanque tiene un volumen de 1 metro cúbico. Y el otro tanque, el circular, tiene un volumen de 10 metros cúbicos. Si tomamos una línea de referencia, los dos están al mismo nivel de referencia, ¿sí? Y vamos a suponer que el tanquecito cuadrado tiene el metro cúbico y hasta esa altura tenemos una altura de 10,33 metros. Y le hemos agregado el término CA. ¿Qué significa eso? 10,33 metros columna de agua, para que vayamos fijando el concepto de que la altura de un fluido también es una unidad de presión. ¿Cómo es esto? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la presión de una atmósfera en milímetros de mercurio, seguramente me van a decir 760. Pero 760 es una unidad de altura, 760 milímetros de mercurio. Pero lo usamos como una medida de presión y ustedes la utilizan ya, sino que no tienen claro ese concepto. En este caso, les he puesto ese número a propósito porque 10,33 metros columna de agua equivale a la presión de una atmósfera también. Por lo tanto, la presión que ejerce una columna de agua de 10,33
metros, esta columna de 10,33 metros equivale a la presión que hace una columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio, porque ambos equivalen a una atmósfera. Bien, sigamos con la explicación. Acá tenemos en el otro tanquecito, hemos dicho 10 metros cúbicos de agua, ¿ok? Pero la altura de fluido total será de 8 metros, ¿no? 8 metros columna de agua también, ¿ok? Acá tenemos 10 metros cúbicos que equivalen, considerando la densidad del agua, a 10 toneladas. Y acá un metro cúbico que equivale a una tonelada. Si yo pongo un medidor de presión acá y un medidor de presión acá, ambos están aislados, ¿sí? No se comunican. Un medidor de presión independiente acá para medir esta columna y otro medidor de presión acá para esta columna. Yo les pregunto, sabiendo que acá hay 10 toneladas y acá hay una tonelada, ¿cuál marcará más? ¿O no habrá diferencia? ¿O si hay diferencia? A ver, piense un momentito. Y la respuesta es que acá, en este tanque, donde hay solo una tonelada, marcará más. Porque la presión es independientemente de la masa que esté acá. La presión se debe únicamente a la altura del fluido. Y Pascal se dio cuenta de eso. Y de ahí viene la importancia de esa ecuación de Pascal. Vamos a ver. Ahí está la ecuación. Entonces, él enunció su ecuación de esta manera. ¿Qué significa esto? Vamos a tener un punto para analizar. Este punto de acá. En este punto queremos evaluar la presión del sistema. Y Pascal se dio cuenta de lo siguiente. La presión en este punto equivale a la presión que hay encima del fluido más la presión del propio fluido, de la columna del fluido. Y esa presión de la columna del fluido está expresada de la siguiente manera: densidad, gravedad y altura. Y acá les pongo las unidades, ¿sí? En cada diapositiva yo les pongo siempre las unidades. Recuerden que si yo quiero que esto dé pascales, tiene que haber consistencia de unidades. Si cambian, por ejemplo, la densidad en gramos por centímetro cúbico, no hay consistencia de unidades. Por lo tanto, esto se va a alterar. Ojo con eso. Entonces, Pascal se dio cuenta de esto. Ojo, acá está considerando la presión de la columna de fluido más la presión que hay acá. Y en un momento vamos a hablar sobre esta presión, que sería la presión del aire que está sobre el fluido, la presión atmosférica. Acá entonces, si yo tengo un medidor de presión manométrica, ahorita vamos a ver la diferencia, que solo mide la presión que ejerce este fluido, digamos que sería 4,3 psi. Acá sería 6,5 psi y acá sería 8,6 psi. ¿Por qué acá el doble que esto? Fíjense mirando acá la altura del fluido. Acá tiene una altura de 10 pies y acá tiene una altura de 20 pies. Es por eso que la presión que marca acá es el doble. Ojo, estos son medidores de presión manométrica. Quiere decir que solo están considerando la presión del fluido, no la presión atmosférica que hay sobre él. Eso es muy importante que vayan fijando ese concepto. Bien, Pascal, como se dan cuenta, usó la densidad y usó la gravedad. Pero nosotros entonces podemos juntar esos términos, ¿no? Densidad, gravedad, y ya sabemos que es peso específico. Y podemos enunciar o escribir de diferente manera la ecuación de Pascal en función del peso específico. Peso cero será igual a peso específico
por la altura. Y con estas unidades pues hay consistencia. ¿Ok? Acá tenemos algunas conversiones, algunos factores de conversión en unidades inglesas y unidades del sistema ISO. Entonces, fijemos el siguiente concepto. La altura de un líquido se puede usar como una unidad para expresar la presión del sistema. ¿Sí? Yo puedo expresar la presión de un sistema entonces en función de la columna de un líquido. Por ejemplo, en este esquema, acá yo tengo, digamos, 10 litros de agua. Y hay una presión de 4,3 psi. Yo les pregunto, mirando acá el esquema, acá tenemos 10 litros, digamos que acá tenemos 20 litros y digamos que acá tenemos 1 litro. ¿Cuánto será la presión que marcan estos manómetros? Y la respuesta será la misma. ¿Por qué es la misma? Porque la altura del fluido es la misma. Entonces la presión no va a cambiar, independientemente de la cantidad de materia que tengamos en cada sistema, en cada recipiente. ¿Por qué expresamos o por qué entendemos esto? Ustedes como ingenieros van a tener que seleccionar muchos equipos, van a tener que evaluar propuestas de adquisición y los fabricantes van a hablar en términos muy técnicos. Estos fabricantes van a expresar las capacidades de sus equipos en las unidades que ellos manejan y esta es una unidad muy común. Por ejemplo, si yo voy a adquirir una bomba, necesito tener claro este concepto. ¿Por qué? Esto no es parte de un curso de termodinámica, simplemente se los muestro para que vean el fin de estos cursos. Acá yo tengo unas curvas de operación de una bomba. Si voy a comprar una bomba, necesito por lo menos interpretar estos valores, saber qué significan. Como ven acá, el fabricante expresa el diferencial de presión. Este es un diferencial de presión que puede levantar la bomba en altura columna de fluido. En este caso, fíjense acá, metros columna de agua. Si no tengo claro esto, pues no voy a poder entender cómo opera una bomba, ni voy a poder seleccionarla, ni podré saber si estoy haciendo una buena adquisición. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase virtual. Hasta la vista.